A lo anterior se agrega la inexistencia de un país africano en condiciones de ejercer el liderazgo continental, ya que dentro de los 54 estados, solo Sudáfrica, Egipto y Nigeria poseen un rol importante en sus respectivas subregiones. Después de la descolonización, los países africanos no se han acomodado al modelo moderno del sistema internacional. Con la llegada del siglo XXI, se produjo un cambio de paradigma en la visión que los países desarrollados tenían sobre el continente africano. Pasó a tener relevancia estratégica la nueva reconfiguración del escenario y la seguridad intraestatal e interestatal se incluyó con prioridad en la agenda internacional. Además de las misiones de paz de Oriente Medio, como la existente en Siria y en el Líbano, 6 de 15 misiones de paz se desarrollan actualmente en África, aparte de 20 misiones en esta misma zona del mundo y que ahora están en condiciones de finalizadas. Todas ellas constituyen evidencia de una región inestable. A un primer plano de la preocupación internacional pasaron aquellos estados que presentaban indicativos de crecimiento más bajos, donde las diferencias tribales y el surgimiento de piratas y señores de la guerra ha impedido cualquier cambio sustantivo. Emergieron estados fallidos y junto a ellos movimientos migratorios e interminables cantidades de refugiados, que por sobre mejores expectativas de vida buscaban la mera sobrevivencia. Por ello, la gestión y aporte material de la comunidad internacional no ha sido suficiente y muchas veces se ha procedido sin la voluntad correspondiente, como también los propios africanos han obstaculizado el apoyo internacional al no mediar como los principales protagonistas del anhelado cambio político y social. En el contexto de las fuerzas disociadoras que interactúan en todo África y Oriente Medio, los colindes del norte de África con el mar Mediterráneo han permitido que los países del Magreb, además de Israel, Líbano, Siria y Palestina, se beneficien de sus recursos y comunicaciones, como también de los respectivos estrechos que permiten proyectarse hacia el Atlántico por Gibraltar, al Mar Negro por el Bósforo y Dardanelos y al Mar Rojo por el Canal de Suez. Esta cercanía norafricana con Europa ha producido variados influjos culturales con los pros y contras que significa. Por una parte, las inversiones y turismo europeo se han concretado con mayor facilidad en el norte de África, pero por otra, Europa ha sido objeto de una fuerte presión inmigratoria que se proyecta hacia su interior a través de España, Grecia e Italia. La cercanía con el Mediterráneo y Europa ha permitido a los países del Magreb contar con indicativos de desarrollo superiores a los otros estados del interior del continente, como también recibir la influencia política, laica y democratizadora de la Europa occidental, que no ha permeado el Islam, pero sí ha permeado la estructura de los estados. Por lo anterior, el fenómeno de inestabilidad social que se expresa con revueltas populares en el norte de África y Medio Oriente, a partir de diciembre del año recién pasado, encuentra su explicación en la precariedad estructural del Estado como forma de organización política, junto a una estructura económica que en general se caracteriza por lo siguiente. La economía se sustenta en la exportación de materias primas como petróleo, gas, minerales, actividades turísticas y fabricación de textiles. La mayor parte de la propiedad de los sectores productivos anteriormente indicados está radicada en una pequeña élite. La gestión empresarial al más alto nivel proviene del extranjero y pertenece a las transnacionales que aportan el capital y deciden el destino de la producción. Producto de lo anterior, la clase media es minoritaria y la inequidad es extrema. Poseen un inconsecuente índice de desarrollo humano y un alfabetismo que en algunos casos no supera el 60%. En el sector bajo y medio de la población persisten estructuras tribales de clanes y clericales primitivas, que junto a un sistema de justicia y policial ineficiente conforman un todo crítico para el ejercicio de las responsabilidades políticas y sociales. La agricultura en la mayoría de los países es primitiva o su producción es de un alto costo, por lo cual la población depende para subsistir de las importaciones. Por último, el 60% de la población es menor de 20 años y es en ese sector donde las tasas de desempleo son superiores al 30% en algunos casos y la falta de recursos básicos para la subsistencia ha conducido a la desesperación de una población joven que frente al espejo de Europa Occidental ha tomado conciencia que los cambios no provendrán de sus autoridades de no mediar su propia voluntad y esfuerzo. Los problemas estructurales enunciados persistirán si no convergen en su solución las voluntades nacionales e internacionales. De allí que el plan de asistencia económica para el Medio Oriente y Norte de África, anunciado por el presidente Obama el 19 de mayo,
del presente año se haya catalogado como un paso en la dirección correcta que podría ayudar a lo anterior. Observada de esta forma, la situación en los países del norte de África se puede entender mejor el origen de las revueltas y se puede aseverar que éstas se originan por el rechazo de una forma de gobierno que las nuevas generaciones no están dispuestas a aceptar. Los factores geohumanos y geoeconómicos gravitan en la definición de los objetivos geopolíticos de cada uno de los estados. La perspectiva aludida es el paso previo para una valorización geoestratégica del área del Magreb, Oriente Próximo y Oriente Medio. Para esto, primero me centraré en los recursos naturales de los estados y luego los intereses contrapuestos y desarrollo militar correspondiente. Salvo excepciones, todos los países enunciados poseen petróleo y gas natural en cantidad suficiente para su exportación. En segundo orden, diamantes, oro, hierro y otros minerales. Pero es en el petróleo donde se centra la atención mundial. Prueba de ello son las fluctuaciones que ha tenido el precio a partir de los incidentes en el norte de África y la reacción de la comunidad internacional que en previsión de sus intereses también se ha movilizado para mantener los flujos de exportaciones, al menos los que realiza Libia, Argelia y Arabia Saudita. En la gráfica se aprecian los países en un tamaño que refleja la cantidad de petróleo disponible, mas no su tamaño real, por eso la distorsión. El petróleo ha permitido al mundo árabe significativos ingresos, pero también ha contribuido a su desgracia, produciendo desequilibrios sociales que en algunos casos han vuelto a los países más pobres lo que eran hace 20 años. A primera vista, la cantidad de petróleo en África no es determinante en la producción mundial, ya que solo representa el 13% del total, y las reservas africanas declaradas ascienden al 10% de las mundiales. Pero el interés internacional está en que se presume la existencia de yacimientos sin descubrir y el aumento de los existentes. La mayor producción se concentra en la costa mediterránea, principalmente en Argelia y Libia. Sin embargo, el futuro está en el Golfo de Guinea, país desde el que Chile ya ha importado gas natural. El petróleo de África, en general, representa un porcentaje considerable para la economía de los Estados Unidos y de China. El mundo desarrollado está consciente que el desarrollo social de África oscila junto a las variaciones en el precio del petróleo y por ello la alarma a cualquier nuevo orden internacional que se pueda presentar cuando África y el Medio Oriente producen más de la tercera parte del petróleo mundial. En Oriente Medio y Península Arábica en particular, la situación es diferente. En esta zona se concentra más de la mitad de las reservas mundiales de petróleo. Se genera cerca de un tercio del consumo mundial, con una diferencia estratégica respecto a otros importantes productores. Prácticamente toda la producción del Medio Oriente es para exportarla y no para su consumo doméstico. Por ello, los mayores flujos comerciales de petróleo van desde Medio Oriente hacia Europa, Asia Pacífico y los Estados Unidos. Este último país es considerado un gran aliado de Arabia Saudita, país que a la vez es el primer exportador de petróleo y el líder en el cartel de la OPEP. En Arabia Saudita, el sector petrolero representa el 75 y 90% de los ingresos presupuestados y exportaciones, respectivamente. Gracias a su petróleo, Arabia Saudita posee importantes aliados internacionales, pese a estar regido por una monarquía del tipo absolutista. En este país, la ley contempla que los reyes serán los descendientes del primer rey y que el Corán será la constitución del país. Por ende, los principales miembros de la familia real o Casa de Saúd son los encargados de elegir al rey, que siempre será un miembro de esa familia con la aprobación de los líderes religiosos del país. Algunos analistas internacionales indican que si los saudíes tuvieran verdadera libertad para expresarse, se vería que tienen enormes deseos de cambio. Más al oeste, particularmente en Pakistán, que significa tierra de pureza, la situación es estratégicamente incierta, no tan solo por sus relaciones con la India, China, Afganistán e Irán, sino por su propia situación interna, donde conviven más de 170 millones de habitantes, la mayoría musulmanes, y de los cuales solo el 50% está alfabetizado. El país ejerce un control de facto sobre las partes occidentales de la región de Cachemira, que se encuentra organizada en dos entidades políticas separadas, Cachemira Azad y los territorios del norte, que son reclamados a su vez por la India. Con estos desafíos estratégicos, unidos a las interferencias políticas internas, el país no ha podido superar sus índices de pobreza y creciente descontento popular. Recibe ayuda y es considerado un aliado de Estados Unidos, pero en la ciudadanía, la guerra contra el terrorismo en general es muy impopular, sobre todo por el alto costo en vías civiles.
Pese a ello, y a propósito de la muerte de Osama Bin Laden, los pakistaníes, de acuerdo a las encuestas, están más preocupados del desempleo y costo de vida que de la violación de su integridad territorial. En Pakistán, los cuestionamientos en relación a este suceso se han dirigido a criticar a su servicio de inteligencia más que a la violación de su soberanía misma. Todo este contexto general al que me he referido se da en un verdadero arco de influencias y tensiones, donde conviven diversas formas de gobierno, que van desde las monarquías constitucionales, repúblicas, monarquía absoluta, repúblicas islámicas, teocráticas y también dictaduras militares. Se agrega a ello una inversión en defensa que varía entre el 11,2% y el 1,3% del Producto Interno Bruto. Claramente, los países con un mayor gasto militar son Arabia Saudita y Omán, y los con un menor gasto, Túnez y Libia. En esta disímil configuración sobresalen otros desafíos estatales que permiten cerrar el cuadro de intereses nacionales. Argelia, con una fuerza militar de 147.000 hombres y un gasto en defensa del 3,3% del PIB, negocia a la fecha la compra de aviones de combate rusos, defensas antiaéreas y otras armas por un valor de 7.500 millones de dólares. En este país, los combustibles fósiles son la principal fuente de ingresos y posee reservas probadas de 161,7 billones de pies cúbicos de gas natural. Es el octavo país del mundo con mayores reservas de este combustible. Túnez, con una fuerza militar de 35.800 hombres y un gasto en defensa del 1,4% del PIB, tiene previsto contar con 2 plantas nucleares que estarían operativas en 2019, siendo Francia el promotor de las plantas de energía nuclear y traspaso de tecnología a ese país. Egipto, con una fuerza militar de 468.500 hombres y un gasto en defensa de 3,4% del PIB, que en el gobierno de Hosni Mubarak fue el aliado más cercano de Israel en la guerra contra Hamas en Gaza y permitió frenar el impulso de Irán por una hegemonía regional, ahora su preocupación estratégica se volcó principalmente a la secesión de Sudán, su vecino del sur, como también que Libia, su vecino del oeste, pueda eventualmente dividirse en componentes tribales. Libia, con una fuerza militar de 76.000 hombres y un gasto en defensa del 3,9% del PIB, posee el índice de desarrollo humano más alto de África y pese a sus favorables indicativos sociales, es el país donde los enfrentamientos están fuera de control y donde ha debido involucrarse la Organización de Naciones Unidas y particularmente la OTAN. Pese a que la fuerte represión en Libia no tiene comparación, en Siria, con una fuerza militar de 325.000 hombres y un gasto en defensa del 5,9% del PIB, la situación es sensible. A la fecha han muerto más de 1.000 personas. La gravedad de la situación está en aumento y las sanciones han limitado a la fecha solo algunos bloqueos económicos. En general, la asimétrica cantidad de fuerza militar de la región en estudio es la que se indica en la diapositiva. Por último, cabe señalar que la instancia de organización defensiva Consejo de Cooperación del Golfo Arábico, que reúne a Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Qatar, Bahrein, Kuwait y Jordania, han invitado a Marruecos a adherirse a la organización, pese a la distante posición geográfica de este último país. Conclusiones. Las revueltas que se han iniciado en los países del norte de África no se pueden atribuir solo a circunstancias relacionadas con el desempleo y el aumento del costo de vida, mucho menos al fundamentalismo islámico. Por el contrario, son el detonante de problemas que están relacionados con las formas de gobierno, distribución del ingreso, aplicación de justicia, falta de democracia y expectativas de vida. Es decir, se trata de problemas estructurales dentro de cada Estado que han estallado por la desesperación de los jóvenes que miran con asombro, la pasividad de las autoridades ante las demandas sociales y la ineficacia del aparato estatal, unido a la facilidad de las actuales redes sociales. El escenario más complejo se presenta en Libia, donde la situación interna ha alcanzado los ribetes de una guerra y donde se ha comprometido Europa en general y Estados Unidos y la OTAN en particular, sin que por el momento se visualice una salida conveniente para la estabilidad del país. Por el contrario, cada vez surgen más indicativos de la prolongación del conflicto y aumento de la violencia en todo orden. La situación en Siria se está escapando de control y la represión ha aumentado la efervescencia popular. El futuro del gobierno sirio dependerá de su capacidad para estabilizar el país y de impedir que la continuación de las revueltas haga surgir mártires o liderazgos que canalicen el descontento. Las autoridades militares en Egipto han mantenido los lazos militares con Estados Unidos y los acuerdos con Israel,
pero probablemente las relaciones no volverán a ser tan favorables a estos dos países como en el pasado. El periodo de transición será complejo y el gobierno deberá generar prontamente condiciones para que la gobernabilidad vuelva a sus cauces normales, sin descuidar los desafíos con Libia, Sudán, Gaza y el control sobre el canal de Suez. La Unión Europea deberá apoyar las transiciones democráticas de los países mediterráneos y comprometerse en una nueva forma de relacionarse con estos países, donde tenga más valor la estabilidad política y la democracia por sobre la mera obtención de algunos recursos. De esta forma, se contribuirá al progreso de las sociedades africanas y a la propia seguridad y desarrollo de Europa. Francia ha jugado un rol importante en los conflictos locales y principalmente en Libia. Ahora último, su interés se ha centrado en mantener el flujo de recursos que recibe y a adoptar medidas para impedir los efectos del desplazamiento de los refugiados. Por lo tanto, nuevamente es una muestra donde solo prevalecen intereses europeos por sobre los africanos. Finalmente, las revueltas y cuestionamientos a la gobernabilidad de los países considerados en esta posición han estremecido las regiones geopolíticas africanas y al mundo en general. Por ende, la evolución de la situación política en cada uno de estos estados será determinante para la redefinición de las aspiraciones geopolíticas, como también de las alianzas y nueva valorización geoestratégica de esta parte de África y sus áreas vecinas. Observar lo que allí ocurre se constituye en un imperativo de la perspectiva de la seguridad, para evaluar de qué forma la estabilidad de la región, y particularmente la de nuestro país, puede verse afectada. A modo de ejemplo, por los altos valores del precio del petróleo en función de esta crisis. Estudiar el conflicto desde la perspectiva de los estudios estratégicos es clave para la correcta asesoría en el uso de la fuerza militar, lo que en esencia esta Academia de Guerra ha hecho en forma ininterrumpida desde su creación el año 1886. Muchas gracias.